Muy buenas tardes tengan todos ustedes los que nos siguen por nuestras plataformas de nuestra parroquia Santa María de Guadalupe Bantí, en especial pues a las pequeñas comunidades que llevan en este nivel del primer encuentro con la palabra. Este tema pues es para todas esas pequeñas comunidades, para sus catequistas, animadores, agentes de pastoral que llevan pues este curso en este nivel. Vamos a ver hoy un tema muy importante que es un pueblo bajo la alianza desde la conquista de la tierra prometida hasta su pérdida. Es un tema un poco extenso, pero vamos a resumirlo todo. Ustedes en sus comunidades pues ya podrán compartir un poco más. Ahí los que sepan un poco de la historia bíblica podrán compartir, podrán pues decir todo lo que ocurrió durante estas fechas, todo lo que pues pasa en estos libros. Recordemos que este primer encuentro, desde que iniciamos el segundo nivel, hemos estado recorriendo la historia de nuestra salvación. Hemos estado viendo cómo Dios ha creado al hombre, cómo pues está en Egipto y ahora cómo pues va a conquistar esta tierra. Vamos a iniciar primero con nuestra oración para pedir pues la ayuda del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta tarde, bendito Señor, te pedimos que derrames el Espíritu Santo sobre nosotros, para que podamos aprender más, para que nuestra mente esté abierta a tus inspiraciones, para que podamos atender y entender lo que hoy nos vas a decir. Haz, Señor, que nuestro corazón se abra a las enseñanzas que hoy nos vas a dar. Haz, Señor, que nunca hagamos y repitamos lo que ha ocurrido en esta historia, que siempre tratemos de ser buenos cristianos, un buen pueblo, del cual pues tú quieres que seamos. Para esto necesitamos a tu Espíritu, que Él nos ilumine, nos ayude, nos dé la fortaleza, nos dé su entendimiento para discernir el bien del mal, para que podamos aprender todas las cosas nuevas que tú nos das. La lectura inicial es Josué 24, del 1 al 24. Está anotada por si la alcanzan a ver aquí en el pizarrón. Ahí la anoté, nada más voy a leerla para no detenernos mucho. Recuerden Josué 24 del 1 al 24, ahí lo tienen también en su libro. Del libro de Josué. Josué reunió pues en Siquem a todas las tribus de Israel, convocó a los ancianos de Israel, a los jefes y a los jueces y a los escribas, y estos se presentaron ante Dios. Josué dijo entonces a todo el pueblo: esto es lo que Yahvé, el Dios de Israel, les manda decir. Sus padres vivían más allá del río y servían a otros dioses. Acuérdense de Terach, padre de Abraham y padre de Nahor. Pero yo tomé a su padre Abraham más allá del río y le hice recorrer todo el territorio de Canaán. Multipliqué su raza y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Le di el monte Seir a Esaú como su propiedad, pero Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón, y tuvieron lugar las plagas de Egipto, y todo lo que yo hice allí. Enseguida los hice salir. Cuando llegaron ustedes al mar y los egipcios persiguieron a sus padres con sus carros y sus jinetes hasta el mar de los juncos, clamaron a Yahvé, y Yahvé interpuso una niebla entre ustedes y los egipcios. Hizo retroceder el mar sobre ellos y los cubrió. Ustedes vieron con sus ojos lo que hice en Egipto, después de lo cual permanecieron por largos días en el desierto.
Después los hice entrar en el país de los amorreos que viven al otro lado del Jordán. Pelearon con ustedes y yo los puse en sus manos. Conquistaron ustedes su país y los exterminé ante ustedes. Fue entonces cuando Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, salió en son de guerra contra Israel y mandó buscar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero no quise escuchar a Balaam y tuvo que bendecirlos. Así fue como los libré de sus manos. Luego ustedes atravesaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los jefes de Jericó, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los girgaseos, los yebeos y los jebuseos los atacaron, pero los entregué en manos de ustedes. Expulsé delante de ustedes a los 2 reyes amorreos, no por la espada o el arco, sino por medio de las avispas que mandé delante de ustedes. Les di una tierra donde no habían trabajado, ciudades que no construyeron, pero que han plantado viñas y olivares, que no plantaron, pero cuya fruta han comido. Ahora pues, teman a Yahvé, sírvanle con sinceridad y fidelidad. Eliminen los dioses a los que sus padres sirvieron tanto, más allá del río como en Egipto, y sirvan a Yahvé. Pero si no quieren servir a Yahvé, elijan ahora a quién servirán, o bien a los dioses a los que sus padres sirvieron más allá del río, o bien a los dioses de los amorreos en el país donde viven. Lo que es yo y mi familia, serviremos a Yahvé. El pueblo respondió: por ningún motivo abandonaremos a Yahvé para servir a otros dioses, porque Yahvé, nuestro Dios, fue quien nos hizo subir con nuestros padres desde Egipto y nos protegió a lo largo del camino por donde íbamos y en medio de los pueblos por donde pasábamos. Yahvé fue quien expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos, como también a los amorreos que vivían en este país. Serviremos pues a Yahvé. Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: ¿podrán ustedes servir a Yahvé? Porque es un Dios santo, un Dios celoso. Él no perdonaría las infidelidades y los pecados de ustedes. Si abandonan a Yahvé para servir a dioses extranjeros, Él también cambiará, les hará el mal y los exterminará después de haberles hecho el bien. El pueblo dijo a Josué: de ninguna manera serviremos a Yahvé. Entonces Josué les dijo: ustedes mismos son testigos que han escogido a Yahvé y quieren servirlo. Le respondieron: somos testigos. Pues bien, dijo Josué, voten ahora los dioses extranjeros que tienen entre ustedes y vuelvan su corazón hacia Yahvé, el Dios de Israel. El pueblo dijo a Josué: nosotros serviremos a Yahvé y haremos caso a su palabra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos leído pues esta lectura inicial del libro de Josué. Josué les recuerda las hazañas del Señor. Le recuerda todo lo que el Señor ha hecho en medio de su pueblo. Recordemos que la primera generación que estuvo 40 años en el desierto, pues dice, ellos no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Pues porque ellos pecaron contra Dios haciendo la idolatría al becerro de oro y diciéndole al becerro: este es el Dios que ha sacado al pueblo de Egipto. Moisés pues destroza el becerro, les da, dice, lo rebaja hasta el polvo, y el polvo de las cenizas de ese becerro lo echa en el agua que han sacado de la fuente de Meribá,
para el viaje y para que, dice, lo echa ahí para que el pueblo beba esa agua con esas cenizas de aquel Dios que han hecho, como símbolo de su infidelidad y de lo que han provocado contra Dios. Dios por ello enciende su ira y dice: no los exterminaré, pero ellos no pasarán a la tierra prometida, sino sus hijos, su generación siguiente será la que pasará. Esto incluía también a Moisés, a Aarón y a Miriam o María, la hermana de Moisés y de Aarón. Ellos, pues vemos, Moisés murió en el monte de Dios, nos dice el libro del Deuteronomio, lo último que hace Moisés, dice: Moisés no entra pues a la tierra prometida. Esto ya lo debíamos haber visto, nada más que estoy haciendo un recuento de lo que ya han visto y estudiado en sus comunidades. Moisés, pues dice, subió al llano de Moab, al cerro de Nebo, a la cumbre de Pisgah, frente a Jericó. Ya estaban en la línea, nada más los dividía el río Jordán. Él subió pues al monte Nebo, ahí en Pisgah, ahí cerca, enfrente de Jericó, y dice: Dios le hizo subir a Moisés. Moisés pues vio a Dios cara a cara, y dice: y Dios lo llevó a recorrer toda la tierra de Israel. Y le dijo: todo esto es lo que le prometí a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se los di por herencia. Tú no vas a poder entrar, sino que yo te permito verla, desde lejitos vas a verla. Y dice entonces, Moisés pues murió ahí, los hijos de Israel le lloraron, y Moisés ya sabía que iba a morir. Entonces por ello Dios le dijo: antes de que mueras, deja a Josué hijo de Nun como tu sucesor. Ya de aquí pues vemos todo lo que pues pasó. Con esta alianza se renueva la alianza. Recuerden que la primera alianza pues fue Dios con Noé. Puso su arco iris en el cielo y le dice: ya no voy a hacer llover un diluvio como este, y este es señal de la alianza que hago. La segunda alianza, que es la más importante, es la que hace Abraham con Dios, y le dice: ¿cómo voy a saber que esta va a ser mi tierra? Dice Dios: pues trae animales. Dice: trae unos animales que parte por la mitad, becerros, ovejas, trae unas palomas y otras aves. Dice: las aves no las parte más que los animales grandes. Y dice: Dios baja fuego del cielo, y dice: y consume toda la ofrenda, todo el holocausto. Y dice Dios: esta es señal de la alianza que yo sello contigo, toda esta tierra es tuya, y con esto vas a saber que lo hago yo, el Señor, lo digo y lo hago. Después la alianza que se sella en el monte Sinaí, que es la alianza de la sangre. Dios hace un pacto con el pueblo después de haber idolatrado al becerro, y le dice al pueblo, le dice a Moisés: sube al monte, has destruido las tablas de la ley, pues trae otras tablas y ahora tú vas a escribir lo que yo te diga. Recordemos que cuando Moisés subió, Dios le dio las tablas de la ley, y eran escritura del dedo de Dios, eran su escritura. Pero dice Moisés, de tanta ira, rompe las tablas a los pies del monte, y dice Dios: pues ahora tú tráete las tablas para que ahora tú escribas. Y dice, pues Dios vuelve a decirle los mandamientos, el decálogo, y dice Moisés empieza a leer todo el decálogo al pueblo, y le dice: esto es lo que Dios quiere si ustedes van a seguirle. Y dice el pueblo: vamos a seguir a Dios. Dice: sí, vamos a obedecerle, vamos a serle fiel como Él quiere. Moisés pues dice: degolla una oveja. Dice: la oveja pues la hace, le hace pues el sacrificio a Dios, ofrece el holocausto, y dice: la sangre de la oveja la divide en dos del cordero. La primera parte la vierte sobre la ofrenda. La segunda parte, dice, al momento en que el pueblo dice: sí, haremos caso, Moisés toma un hisopo y empieza a asperjar al pueblo diciendo: esta sangre es sangre de la alianza que acaban de sellar hoy. Y entonces Josué renueva esa alianza que hicieron en el Sinaí, ahora pues en esta tierra.
en la tierra prometida, les dice, ¿quieren ustedes hacer lo mismo que dijeron allá? Y el pueblo pues dice, sí, no serviremos a otro más que a Dios. Renuevan la alianza que un día hicieron. Ahora vamos a ver nuestro tema. Es nada más un pequeño paréntesis. Cuando dice la primera parte, aunque no se compleja la realidad histórica del asentamiento de Israel en Canaán, la Biblia en gran parte la simplifica. Josué, el sucesor de Moisés, con todo Israel, logró la conquista de la tierra prometida, que posteriormente fue distribuida entre las 12 tribus del pueblo. Así Dios cumplía la promesa de la tierra que había hecho a los patriarcas. Por eso Josué dice al pueblo, reconozcan con todo su corazón y con todo su ser que ninguna de las promesas que el Señor su Dios les había hecho ha caído en el vacío. Todas se han cumplido puntualmente, ni una sola ha dejado de cumplirse. En base a todos estos beneficios, invita al pueblo a servir y a dar culto a Dios, tal como lo harán él y su familia, lo que acabamos de ver. Yo y mi familia serviremos al Señor. Vino después el periodo de los jueces y libertadores de Israel. Poco a poco las 12 tribus se unificaron política y militarmente, y así empezó la monarquía unida, es decir, la etapa en que todo el pueblo estuvo gobernado por el mismo rey. El primero fue Saúl, que fracasó como rey. Después le siguió David, un rey importante cuya memoria quedó grabada en el pueblo. A David le sucedió su hijo Salomón, famoso por su sabiduría y las grandes construcciones que realizó, el templo y su palacio. Como ven, pues me salté para hacer un poco más de la explicación que vamos a ver. Entonces vemos la conquista de la tierra hasta la monarquía unida. Fue del año 1230 al 931 aproximadamente. Vemos esto del 1230 al 931 antes de Cristo. Recuerden que los años negativos van del mayor al menor según como vayan al cero. Vemos que en esta monarquía antes de la monarquía, Josué, hijo de Nun, sucede pues a Moisés, como ya les decía, conquistan la tierra prometida. Esto viene en el libro de Josué. Después de que muere Moisés, dice Josué, Señor, dime cómo voy a guiar al pueblo, cómo quieres que yo lo guíe. Y dice, Dios se presentó en medio de las llamas del fuego y le dice, tú vas a conquistar al pueblo con la fuerza que yo te voy a dar. Dice, no tengas miedo. Entonces dice, conquistan la tierra prometida, que en sí es la tierra de Jericó. Dice, el pueblo rodeó Jericó 7 días, ahí fue caminando por todo alrededor del pueblo. Al día 7º, dice, al caer el sol, la gente empezó a gritar y empezó pues a tocar las trompetas y gritos de guerra. Y dice, cuando el pueblo empezó a gritar todo junto, al lado del arca de Dios, las murallas se cayeron. Dice, se derribaron las murallas y el pueblo pudo entrar y pudo conquistar la tierra, que ahí pues estaba conquistada por otro pueblo. Este pueblo, como vemos, dice, fue exterminado. Entonces de Jericó pasamos pues a la conquista de toda la tierra prometida. Cuando muere Josué, el pueblo pues dice, peca. Es una parte muy, muy grande, el pecado del pueblo. Después de que Moisés muere, ven que ya no hay nadie, el pueblo cae en el pecado. Después de esta caída del pueblo en el pecado, Dios manda a otros reyes a conquistar a su pueblo. Manda a pueblos que los opriman. Entonces el pueblo ya empieza a acordarse de Dios y dice, Señor, ven y sálvanos. Entonces dice, Dios suscita a los jueces. El periodo de los jueces, hay un libro en la Biblia que es el libro de los jueces. Dice, estos jueces liberaban al pueblo de lo que pues ocurría.
Ahí vemos, por ejemplo, a Gedeón. Gedeón pues dice, él liberó al pueblo de los reyes amorreos que los oprimían. Ahí vemos en este libro de los jueces a muchos jueces. Recuerden que también hubo juezas, también hubo mujeres que fueron juezas en medio del pueblo. Vemos, por ejemplo, la figura de la jueza y profetisa Débora. Débora, pues dice, fue una jueza muy famosa en el pueblo de Israel. Dice, porque ella le decía al pueblo, esto está bien, esto está mal. Era profetisa también. Los israelitas, pues dice, cometieron lo que era malo a los ojos de Dios. Entonces un hombre llamado Sísera empezó pues a conquistar, a oprimir al pueblo. Débora entonces Débora, la profetisa, dice, se sentaba a la sombra de una palmera y se juntaba con el pueblo pues a juzgarle lo de las tierras, de que, oye, Débora no me quiere dar parte de la herencia que me tocaba, pues Débora ya les hacía pues los trámites, todo. Dice, entonces Débora le dice a un hombre llamado Barak, el Señor manda a que tú vayas en contra de Sísera y lo ataques, dice, quiere que liberes al pueblo, dice, ve tú y haz la guerra contra ese pueblo. Y dice Barak, yo no voy a ir si tú no me acompañas. Débora entonces dice, pues vamos, yo te acompañaré. Débora y Barak van y dice, cuando están en el combate, Débora acompañaba al pueblo con la oración. Y en medio de eso, tiene una revelación de Dios y llama a Barak y le dice a Barak, Dios me ha dicho que no te preocupes, que aunque seamos pocos y ellos muchos, tú tendrás la victoria. Pero dice, la victoria será del pueblo, pero no tuya. Dice, tú como hombre, varón, no vas a liberar al pueblo. Dice, una mujer será la que va a liberar al pueblo. Entonces Barak pues no se encela, no dice nada y dice, pues sigue combatiendo contra Sísera. Y dice, entonces Sísera huye hacia las tiendas de su gente, de su propia gente. Y dice, entra a la tienda de una mujer llamada Yael. Dice, Yael lo ve que viene corriendo, viene agitado, y dice, y entra a su tienda y le dice, Sísera, dame agua para tomar porque vengo muy sediento. Entonces dice, Yael empezó a darle mejor leche tibia, dice, le dio leche tibia. Sísera le cayó mucho la leche que se durmió. Dice, en medio de que estaba dormida, Yael toma una estaca de su tienda y dice, la pone en su nuca y con un martillo lo entierra su nuca pues en el suelo. Y dice, entonces Barak va pasando por la tienda de Yael y le dice, mi señor, ven y ve lo que acabo de encontrar, lo que acabo de hacer. Entra a la tienda Barak y encuentra a Sísera con el cráneo partido ahí en la tienda de Yael. Entonces Débora y Barak hacen una fiesta en honor pues a Dios que les ha dado la victoria por medio de Yael, y hacen un cántico a Yael. Y Débora dice, bendita sea Yael entre las mujeres, bendita sea por siempre, porque ella, al ver al enemigo en su propia tienda, dice, al ver a su propio Señor en su tienda, no tuvo la cobardía, sino que tuvo la valentía de hacer lo que es grato a los ojos de Dios, dice. Entonces el pueblo se liberó de este hombre, de Sísera, pero volvió a caer. Ya aquí viene el pecado, es una cadena muy grande. El pueblo peca, ya se hace una maña, el pueblo peca, clama a Dios, y como Dios les escucha, ya piensan que Dios va a ser su hombre que les va a hacer sus caprichos. Y dice, entonces ya de ahí dice, el pueblo va a pecar, va a caer, clama a Dios, Dios les da un juez y los libera, y otra vez vuelve a lo mismo. De ahí viene un hombre que es Gedeón. Después de Gedeón viene Sansón. Vean que Sansón pues es una historia muy conocida.
dice, Dios suscita desde el vientre materno a un hombre llamado Sansón. Sansón, dice, vivió ahí en la tierra de Israel, vivió enamorado pues de una mujer extranjera. Dios le había dicho a la madre de Sansón, tu hijo, dice, va a tener una gran fuerza, por ello la navaja nunca tendrá que tocar su cabeza. Pero, dice, él, para liberar al pueblo, tendrá que pasar por medio del dolor. O sea, él iba a liberar al pueblo en medio del dolor. Iba a sufrir para liberar al pueblo. Por lo que la madre confía en Dios. Y dice, el pueblo vivió oprimido. El pueblo vivió oprimido por los filisteos. Los filisteos oprimieron al pueblo. Entonces dice Sansón, pues no es problema para él. Él entonces va y se encuentra con una mujer filistea. Esta mujer filistea pues se enamora de él, se enamoran los dos y le dice a sus papás, tráiganme a esta mujer porque yo me quiero casar con ella. Porque en ese tiempo los papás eran los que pedían la mano de la mujer. Y dice, vayan y pídanmela porque a mí me gusta. Y dice, entonces Sansón tiene a su mujer. Esta mujer, pues dice, en las fiestas de la boda, se reúne con sus compañeros filisteos. Sansón les pone una adivinanza que ellos no saben pues la respuesta. Porque les dice, de la boca de aquel que es el fuerte, dice, brotó un manjar dulce. Esto lo decía porque él en el camino lo atacó un león, dice, con una quijada de mula, mató al león y dice, al otro día que pasó, del cadáver del león, entre su boca había un panal de miel. Dice, entonces esa era la respuesta a la adivinanza. Y dice, les doy los 7 días que es de la fiesta, dice, para que ustedes adivinen. Pasaron los 6 días. Y al día 6º le dicen a la mujer de Sansón, dile a tu esposo que cuál es la respuesta, porque no le queremos pagar. La paga era 30 prendas, de 30 prendas finas, nuevas. Le dice, no le queremos pagar, nos va a costar mucho dinero. Entonces, si no nos dices, nosotros te mataremos a ti y a tu familia. La mujer le dice a Sansón, oye, ¿cuál es la respuesta? Tan siquiera dímela a mí. Y dice, pues es que en el camino yo me encontré un león y dice, él me atacó. Al otro día, pues dice, yo vi el cadáver y en el medio del cadáver había un panal. Y dice, entonces, pues el del panal yo comí la miel junto con mis papás. Dice, esa es la respuesta. Eso le dijo pues la mujer a sus compañeros filisteos. Ellos pues le hicieron trampa. Y en medio del dolor de sentirse traicionado por su propia mujer, va a las calles y mata a filisteos, 30 filisteos, dice, y de esos 30 filisteos le da las ropas y les dice, ahí están, ustedes me pidieron ropa, ahí están sus ropas. Entonces dice, en medio de eso, Sansón, por los dolores, por las opresiones, empieza a salir a las calles y matar a filisteos. Dice, fue porque también de su mujer, dice, después de los 7 días, ahora va a la casa del señor de su suegro y le dice, vengo por mi mujer, ya me voy a juntar con ella, ya quiero estar con ella. Y dice, entonces su suegro le dijo, ya no tengo a tu mujer porque ya se la di a otro, pensé que ya no la querías. Y dice, entonces se enojó tanto que salió afuera. Y dice, y colgó, trajo a 2 zorras, de las zorras las amarró, dice, a 2 antorchas y las soltó a las calles. Y dice, entonces en medio de eso las zorras van y prenden la ciudad. Por accidente van y prenden la ciudad y se incendia la ciudad. Entonces los filisteos van y hacen lo mismo con la casa de su suegro y de su mujer. Sansón pues se enoja y vuelve a hacer lo mismo, dice, ahora los va y los mata. Sin piedad y a sangre fría, Sansón va y mata al pueblo filisteo poco a poco. Terminado pues este tiempo, dice, llega la historia, ya sabemos, Sansón y Dalila
Dalila fue la que pues para descubrir su fuerza, ya sabemos, pues ella fue la que lo sedujo mucho para cortarle el pelo. Después de que Sansón pues vivió en el dolor ahí por la traición de su segunda esposa Dalila, pues dice, entonces se lo llevan a la ciudad de los filisteos y ahí lo tienen en el templo de Baal y dice el gobernador, traigan a Sansón porque Baal nos ha dado la victoria sobre él. Entonces Sansón pues no tenía ojos porque los filisteos se los sacaron, le sacaron los ojos y dice, en el tiempo que estuvo en la cárcel empezó a crecer su cabello y le dice Sansón a Dios, Señor, si tienes aún misericordia de mí, haz que haya fuerza en este cabello que tú me has dado, dice, haz que pueda tener yo fuerza. Entonces le dice al hombre que lo trae, le dice, ponme en las columnas para sostenerme que estoy cansado. Lo pone en las columnas del templo y Sansón empieza a agitarlas y dice, Señor, déjame morir con los filisteos. Dice, el templo se cayó, tanto así que nunca Sansón había matado a tantos filisteos como aquel día. El pueblo entonces se liberó, pero pronto pecó. Después de la etapa de los jueces viene el último juez, que es Samuel, que es el que acabamos de ver. Samuel viene de Ana, su mamá que es Ana. Ana dice no podía tener hijos, mientras tanto la segunda esposa de su esposo sí tenía, dice, ella sí tenía hijos. Cada que iban al templo para la acción de gracias con su esposo, dice, la otra la humillaba porque le decía, tú no tienes hijos y yo sí, ve que el Señor te ha castigado por ser estéril. Este hombre es Elcaná, recuerden, ya lo habíamos visto hace algunos meses, Elcaná con su esposa Ana y su segunda esposa que es Peniná. Peniná tenía pues a sus dos hijos. Cuando era la hora del sacrificio, Elcaná partía la ofrenda. Recuerden que Dios se comía la ofrenda, así es como lo pactó él. Le llegaba por medio del holocausto el olor a carne asada, pues ya como que Dios se llenaba con su carnita asada, pero lo que quedaba abajo era para el pueblo. Y dice, entonces le daban su porción a Elcaná. Elcaná pues lo dividía sobre sus mujeres. Y dice, a Peniná le daba una porción menor que a la de Ana. A Ana le daba mucho. Entonces por ello Peniná se enfureció y le dice, Ana, tú no tienes hijos y te anda dando más carne que a mí. Y dice, tú eres una estéril, Dios te ha castigado, y lo humilla. Tanto así que en ese tiempo en que estaban en la tierra de Jerusalén, dice, Ana subió al templo a orar. Y dice, Elcaná lo vio llorando y le dice, no llores, Ana, que no valgo para ti más que 10 hijos, dice. No valgo yo para ti más que 10 hijos, yo soy tu esposo, ¿acaso no valgo mucho para ti? Y dice, Ana pues no duda de su amor, pero ella quiere tener un hijo. Y le dice, sube al templo y le dice a Dios, concédeme un hijo y yo te lo consagro. Entonces el sacerdote Elí, que estaba en el templo, le dice a Ana, no temas, dice, bueno, primero le dice, si estás borracha, dice, mejor salte, y ya que se te pase la embriaguez, ven y ora. Y le dice, no estoy borracha, dice, estoy llorando de sufrimiento porque el Señor, no ha querido que yo tenga hijos. Y dice, tú ten esperanza, tú ten confianza, que todo lo que has dicho aquí se va a cumplir. Entonces Ana dice, baja ya sin llorar, con su señor, su esposo Elcaná, y con la segunda esposa Peniná, bajan a su casa en Ramá. Y dice, entonces Elcaná se une a Ana, y dice, Ana concibe un hijo por obra de Dios, y pues por esta unión de Elcaná con ella. Y dice, a los 3 años vuelven a subir y ahora le consagra a su hijo. Por ello le llama Samuel,
porque Samuel dice, ella misma dice, porque yo a él se lo pedí. Eso significa Samuel. Samuel significa pues el pedido de Dios, el pedido que yo le pedí a Dios. Dice, yo a él se lo pedí, a él se lo devuelvo. Entonces en esto entona un cántico que viene en la liturgia de las horas, que es alegría de los humildes, así se titula el cántico. Lo cantamos en los jueves de la cuarta semana del Salterio, del primer libro de Samuel. Una parte dice, mi corazón se alegra por el Señor que humilla y enaltece, porque ella decía, me humilló al no tener hijos, pero en medio de mi humillación se compadeció y me salvó, me sanó, me dio hijo, dice, me dio un hijo, me hizo tener un hijo por lo menos. Y dice, ese fue su cántico de Ana. Samuel vivió en el templo al lado del sacerdote Elí. Los hijos de Elí, como ya les decía, la carnita asada que era para Dios, dice, tenían que repartirla al pueblo. Sus hijos de Elí ya no podía ver, ya no estaba muy viejito. Y dice, entonces sus hijos de Elí decían que sacrificaban la carne para Dios, le ofrecían el holocausto. Pero no, dice, la carne se la quedaban ellos y a Dios pues le echaban los pellejos y la grasa en el sacrificio. Entonces Dios se enojó y le dice a Samuel, es la vocación de Samuel que ya conocemos, le dice, Samuel, Samuel. Ya sabemos que va 3 veces y le dice a la tercera, habla Señor que tu siervo escucha, que es lo que siempre repetimos en nuestras comunidades. Y dice, el sacerdote Elí dice, ve que sus hijos me están echando los pellejos en el sacrificio, eso no es digno de mí, dice, y ellos se están quedando con la parte mejor. Ve y dile que por no haberles hecho no haberle reprendido, por ello, él será castigado junto con sus hijos. Y dice, al otro día Samuel con todo y pena le dice, y Elí le dice, si es lo que Dios quiere, que así sea. En la guerra pues mueren los hijos de Elí y él pues muere de vejez también. Dice, sin piedad pues ellos mueren. Samuel pues empieza con las profecías, empieza en Ramá, en su casa, pues a profetizar al pueblo abiertamente. Todo lo que Samuel decía se cumplía. Y Samuel fue el último juez de Israel. ¿Por qué? Porque después el pueblo le empieza a decir a Samuel, ya no queremos tenerte a ti como juez ni como rey a Dios, queremos un rey que esté en medio de nosotros. Y Dios le dice, pues diles lo que va a ser un rey. Y dice, Samuel dice, un rey les va a quitar a sus hijas, les va a quitar sus terrenos y un rey les va a cobrar impuestos. Y el pueblo dice, no nos importa, queremos un rey. En medio de eso, pues dice, les da un rey. Y dice, Dios le dice, ve y unge a Saúl, dice. Saúl pues es ungido como rey. Saúl pues es ungido, pero a la vez también peca, cae, cuando va a combatir contra el pueblo filisteo, dice él se roba pues todo el oro, dice, y en vez de que lo dejara para el tesoro del templo, pues dice, él se lo queda con sus hombres. Y dice Dios, por no haberme hecho caso, Saúl ya no cuenta para mí como un rey. Ve y unge a otro. En Belén de Judá, en la casa de Jesé, dice, Samuel unge al rey David. David, pues ya sabemos la historia, vence a Goliat, gana pues la confianza de Saúl, va y toca el arpa en la casa de Saúl, pero después Saúl se entera de su popularidad, lo quiere matar, pero quien lo protege, aparte de Dios, que es el más grande, lo protege también su hijo de Saúl, Jonathan. Jonathan protege a su amigo David, eran grandes y entrañables amigos. Le dice, mi papá te va a buscar en este lado, vete a tal lado. Y le decía, mi papá ahora va cerca de ahí, vete a otro lado. Y así se iban, dice, Jonathan le iba comunicando. Ya sabemos que después Saúl se reconcilia con él, pero después debe tenerle celos y vuelve a la guerra. Después de ello, Saúl pues se ve oprimido y dice, él en su reinado, expulsó a los adivinos y a los brujos del país.
Pero él estaba tan desesperado porque le iban a combatir, y dice tanto así que va a la ciudad, busca a una consultora de los muertos. La consultora pues le dice: veo algo, tú eres Saúl el que nos ha perseguido. Y dice: sí soy yo, pero no vas a morir, solamente quiero que hagas subir del lado de los muertos a Samuel, porque Samuel ya había muerto. Y dice, entonces la mujer llamó a Samuel, Samuel subió del lugar de los muertos, y dice, Samuel le empieza a decir a Saúl: el Señor ya no te está respondiendo. ¿Por qué? Porque tú le desobedeciste. Esto es lo que Dios te llama a ti, te dice a ti. Tú no vas a salir victorioso, dice, tú vas a morir junto con tus hijos en la batalla. ¿Por qué? Porque no le hiciste caso y ahora quieres que él te haga caso a ti. Eso no es justo, pues ya ahí tu suerte está clara. Saúl pues se espanta, tanto así que muere al lado de su hijo Jonathan. Y David, un grande poeta, le compone un cántico. Dice: Saúl, tú eras como un padre que a pesar de que quería perseguir, a pesar de que quería tanto y esto y el otro, dice, yo nunca te tuve rencor, porque tú eras un ungido de Dios. Y a Jonathan, dice, Jonathan, a él lo amé tanto, más que a mis propias mujeres, dice, porque él mismo me dio su amistad, más que el amor que me puede dar mi mujer, dice. No quiere decir que David ya haya tenido gustos por Jonathan, no, sino que su amistad era tan grande, para que tampoco no piensen mal, porque eso mismo viene en la Biblia. Le dice, Jonathan, tú me diste un amor más que el que me puede dar una mujer. No, es en torno a la amistad, no vayan a pensar otras cosas ahí en su comunidad. Bueno, después de esta parte reina David pues dice, ya sabemos un poco de la historia, hasta que llega su hijo Salomón. Recordemos que el que quería el trono era su hijo Absalón. Su hijo Absalón empezó a perseguir a su propio papá, y dice tanto así que sus hombres tienen que estar luchando contra el hijo del rey. En ello pues dice, Absalón se enreda su larga cabellera pelirroja, dice, en un árbol, dice, y su mula pues se va corriendo y él se queda ahí colgado del cabello. Cuando los hombres de David lo ven, dice, le clavan 3 flechas en el corazón, y de ahí pues Absalón queda colgado ahí y muerto. Lo tiran en una fosa. En esa fosa Absalón mismo, como no tenía hijos, dice, ahí mismo él había puesto una estela, que es una estela, un grabado. Y dice, en el grabado de la piedra le había puesto, yo no tengo hijos, por ello esta piedra será mi hijo, será un recuerdo mío. Y dice, pues ahí mismo donde estaba su estela, ahí lo tiraron muerto. Por ello ese lugar pues recuerda al hijo de Absalón, que es la estela donde estaba ahí su hijo, su supuesto hijo, una piedra. Esa era pues tal la desesperación también de Absalón, que sabía que ya lo iban a matar, y pues tanto fue su locura que nombró una piedra a su hijo. Después se entera a David, y David empieza a llorar y dice, Absalón, dice, hijo mío, ¿por qué yo no morí en tu lugar? Yo no quería que murieras, ¿por qué has muerto tú en lugar mío? Dice. De ahí sube su hijo Salomón. Salomón pues dice, reina sobre la tierra de Israel. Salomón construyó el templo de la ciudad de Jerusalén. Ahí pues dice Dios, David ya tenía el proyecto, eso tengo claro, pero David, el profeta Natán le dijo a David, tus manos están impuras, no puedes hacer un templo tú. ¿Por qué? Pues porque había pecado contra la mujer de Urías elitita. La mujer de Urías le dio un hijo, ese hijo pues por su pecado murió, pero después David vuelve a tener relaciones con la mujer de Urías, ya que Urías ya había muerto, pues estaba la mujer sola, ¿quién la iba a cuidar? Pues ya Dios tuvo que dársela a David, le dice, pues ya toma a la mujer de Urías como tuya. David y la mujer de Urías se unen y tienen a Salomón, y dice, a Salomón el profeta Natán le manda a que le diga a David, él será un hijo querido para mí, dice, Salomón será muy querido para mí.
Por ello, dice, tus manos están manchadas por ese pecado, no puedes hacer tú un templo, espérate, dice. Y aparte, ¿cómo quieres que yo habite en medio de ustedes? Tú me quieres rebajar a algo tan chiquito, dice. Tus templos no son dignos de mí, porque yo soy grande, y tú quieres que yo habite en una casita, dice. No. Pero ya después Dios se dignó y dice, pues a pesar de ello, voy a bajar al medio de ustedes. Salomón construye pues el templo, lo adorna con oro, lo adorna de piedras preciosas, y dice la grandeza del templo pues fue demasiado grande. Vemos que después de esta consagración del templo viene la visita de una reina, la reina de Sabá. La reina de Sabá dice, quería saber si la sabiduría de Salomón era verdadera o era falsa. Llegó y le dijo a Salomón tantas preguntas, y dice tanto así que la reina de Sabá se sorprendió y dice, tu sabiduría es más de lo que yo pensé, es muy grande. Dice, por ello pues le da unos regalos, le da camellos de oro, le da perfumes, piedras preciosas, le da tan grande cantidad de oro que dice el libro de las crónicas y el libro de los reyes. Nadie de ningún rey dice tenía tan grande cantidad de oro que Salomón. Salomón pues en medio de eso se le subió la fama y tiene de su libertad, tiene relaciones con 700 mujeres, tuvo 700 esposas. Recuerden que antes Dios era el que daba las esposas, le decía tú tendrás tantas y tantas esposas, pero pues el corazón del hombre se endureció. Y dice, entonces Jesús ya es cuando Él pone el límite y dice, no, si se divorcian de su esposa, dice, ya están cometiendo adulterio, porque su corazón es demasiado duro para ello. Entonces dice, Él tiene 700 mujeres, Dios le había dicho, no tendrás mujeres extranjeras fuera del pueblo. Pero Salomón no le hizo caso y se agarró a mujeres egipcias, se agarró a diferentes mujeres. Estas mujeres lo sedujeron y le dijeron, ya le construiste un templo a tu Dios, ahora construyele un altar al nuestro. Y empieza a construir altares a los dioses, la diosa Venus, el dios Ra, y empieza a construir altares, Salomón seducido por sus mujeres. Y Dios le manda decir a Salomón, por tu pecado, tus hijos no van a reinar sobre esta tierra, dice, yo te la voy a quitar. Pero en consideración a mi hijo David, te dejaré solamente la tribu de Judá. Y Salomón como que no creyó y como que dice, pues ay, Dios sabe, pues yo ni siquiera, ya ni voy a estar cuando Él lo haga. Pues no le tuvo miedo a Dios. Y dice los Hechos de Salomón, viene en un libro que está perdido, que se llama Crónicas de Salomón, lo dice la Biblia. Dice en el libro de las Crónicas de Salomón, pero este libro pues está perdido y no se ha encontrado nunca hasta el día de hoy. Y dice ahí se relata por la muerte de Salomón. Después de esto viene ya lo que es la división de los reinos, que es lo que vamos a ver brevemente. A la muerte de Salomón y ante el hecho de que su hijo Roboam quisiera ser más exigente con el pueblo que se sentía oprimido, las tribus del norte se separaron política y religiosamente y formaron un reino. Y así comenzó la división de los reinos en el año 931 al 586. Entonces, pues los reinos se dividieron, se divide en dos. Aquí está, hagan de cuenta, el pueblo de Israel, así más o menos el mapa de Israel. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tenía como capital a Samaria. El reino del norte era llamado el reino de Israel. El reino del sur solamente era la tribu de Judá, por ello era llamado el reino de Judá. Su capital era Jerusalén. Ahí tiene una clave de por qué los samaritanos y los israelitas y los judíos no se llevan, Samaria y Jerusalén. Entonces dice Dios pues da el reino del norte a un hombre que ni siquiera es de la familia de David, que es Jeroboam.
es Jeroboam, y de la parte de abajo el hijo de Salomón, Roboam. Jeroboam y Roboam empiezan a reinar sobre el pueblo de Israel. Y dice, aquí viene la etapa de los reyes. Ya ven, 2 reyes pues para un mismo país. Y aquí ya viene toda la etapa de los reyes, hasta el momento en que los reyes pues fueron también conquistados. Esto ya lo estábamos viendo, lo estamos viendo en las misas. Si han sido frecuentes a las misas de la semana, hemos visto la historia de los reyes un poco. Vemos a estos reyes. Esta tierra, la capital de Jerusalén, Samaria, el reino del norte, fue conquistado por el reino asirio. El reino de Judá por el reino de Babilonia. Ya vamos a terminar este tema. Israel, la capital del reino de Israel, surgen los grandes profetas Elías. Aquí surge el profeta Elías y Eliseo. No quiere decir que a estos los haya dejado abandonados, no. El rencor de Dios va a pasar poco a poco. Sabemos la historia del profeta Elías, el profeta Eliseo. Elías, que es el que sube al cielo en medio de una carroza, y Eliseo, que es el que pues va a predicar con el espíritu de Elías, o sea, con la misma fuerza que Elías. Llega pues la conquista del reino asirio. Recuerden que el pueblo del norte empezó a serle infiel a Dios. El pueblo del norte le fue infiel a Dios. El profeta Jehú le empieza a decir al pueblo, conviértanse a Dios, porque va a venir un pueblo que los va a oprimir. Dice, conviértanse por ello. Pero nadie le hizo caso. Y dice Jehú entonces, como rey y profeta, pues dice, para hacer que la ira de Dios bajara, mandó, ya después de que habían muerto los reyes, el rey Joab y la reina que habían metido al país, a los Baales y a Astarte, pues dice, Jehú empieza a limpiar el reino. Dice, como es rey del norte, empieza a limpiar todo el reino de Israel de los Baales, los empieza a destrozar y a desechar, destruye los altares. Viene también pues la reina Atalía, que es una reina que dice, ve que ya muere su hijo Ocosías, empieza a matar a sus hijos, a sus propios nietos los empieza a matar, a sus propios nietos, a sus hijos, también a sus hijos, los hermanos de Ocosías, los empieza a matar, pero uno de los tíos libera y salva a un hijo, el más chiquito, que es Joás, lo esconde en el templo. Y dice, cuando Joás tiene 7 años, los soldados de la reina Atalía van al templo, porque son fieles al verdadero rey. Y dice, y después sacan al niño a pasear vestido de rey y empiezan a gritarle, ¡viva el rey Joás, el rey verdadero! Atalía pues sale como loca y dice, no, la reina soy yo, no hay más rey. Dice, yo maté a mis propios nietos, a mis propios descendientes. Y dice, el pueblo pues no le hizo caso, tomaron presa a Atalía, porque Atalía pues había sido mala con el pueblo. Y dice, al lado del templo, dice, ella, el sacerdote dijo, no es digna de entrar en el templo, sáquenla fuera. Y dice, cuando la sacaron fuera del templo y del palacio, afuera de la ciudad, mataron a Atalía, y ahí dice, quedó muerta. Y Joás empezó a reinar a la edad de 7 años. Durante el reinado del rey Oseas, Salmanasar, rey de Asiria, durante el reinado de Oseas, Salmanasar, rey de Asiria, conquistó la tierra de Israel, el reino del norte, y eso fue en el año 722. En el año 722. Aquí llega la deportación a la tierra siria. Esto no fue tan relevante. ¿Por qué? Pues porque sí hubo destrucción, pero como que el reino asirio destruyó más el reino, se concentró más en destruir que en llevarse a personas. Se llevó a unas cuantas, pero se dedicó más a destruir el reino. Aquí llega el fin del reino del norte, ya no hay reino del norte.
Y dice, el rey asirio le amenaza al rey Ezequías, rey de Judá, y le dice, no creas que tú te me estás escapando, dice, yo voy a ir y voy a destruir Jerusalén y tu templo, dice, no creas que son rivales para mí. Y dice, Ezequías oró al Señor y le dice, Señor, libéranos por tu misericordia, haz que estos hombres que están blasfemando contra tu presencia no hagan nada malo contra nosotros. Entonces dice, el ángel del Señor durante la noche sale al campamento del rey de Asiria, y dice de Salmanasar, y empieza a matar a todos y cada uno de sus hombres. Salmanasar, humillado, vuelve a su tierra Siria, y ya no hay reino del norte, pues ya no han destruido los sirios, solamente se deportan a unos pocos. Aquí empieza la etapa de la diáspora. La diáspora es la dispersión de los judíos. Ya cuando los judíos, por ejemplo, estos de Asiria, pues se van a Asiria, pues dice ya como que algunos ya no son esclavos, son libres, y pues como que dicen, yo me siento muy cómodo aquí, me gusta el clima de Siria, pues me quedo en Siria. Ahí es la diáspora, el judío que es de Israel se queda ahí. Y otro dice en medio del camino, no, pues aquí hay un buen árbol, un buen lago, aquí mejor hago mi casa con mis hijos, ahí se vuelve a juntar otro. Entonces esa es la diáspora. La diáspora es la dispersión, es una parte importante también de nuestra historia. Después dice Ezequías, tiene a sus hijos que es Josías. Su hijo Josías, a la edad de 8 años, empieza a tomar el reino y dice, manda esculcar los libros del templo, y dice, el sacerdote encuentra en la ley del Señor, ahí en el rollo de la ley. Josías rasga sus vestiduras y dice, no es posible que por ellos, por culpa de nuestros padres, nos hayamos pues, se haya pues destruido un reino, dice. Entonces dice, vamos a enmendar al Señor a ver si eso le agrada. Josías pues dice, enmendó al Señor, y Dios pues tuvo compasión del pueblo y no destruyó. Después de Josías, llega su hijo Joaquín con M. Joaquín pues dice, empieza a reinar en el pueblo de Israel, hace lo que es grato a los ojos de Dios. Él no muere, él no muere pues violentamente. Llega pues al reino su hijo Joaquín. El hijo Joaquín a la edad de 18 años, y Joaquín hace lo que no es grato a los ojos de Dios, desobedece a Dios, y por culpa de Joaquín empieza la conquista de Babilonia, y hasta aquí llega el tema. Ya el siguiente van ustedes a meditar en su comunidad cómo pues Dios va a actuar en medio de este exilio. Vamos a terminar ya de aquí, ya después vienen los profetas. No me detuve mucho en los profetas, ¿por qué? Pues porque muchos de ellos son del exilio. Entonces es mejor que ustedes en el tema del exilio vean ya un poco más a los profetas. Ahí los vuelven a retomar. Nada más los voy a nombrar. Los profetas mayores, que es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y de los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los profetas menores. Hablaron antes de que se destruyera tanto el reino del norte como el reino del sur, y hablaron durante y después. Entonces eso nada más es para que lo tengan en cuenta. Es parte del tema, sí, pero como que es un poco más para meditar en el siguiente. Vamos a terminar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por todos los conocimientos que nos has dado, porque tú quieres que nosotros pues seamos santos como tú eres santo. Haz que tu Madre, la Virgen Santísima, nos ayude a ser humildes, a ser obedientes, para no cometer los mismos errores que nuestros antepasados, especialmente aquellos que dieron origen a nuestra fe. Señor, que nosotros pues podamos ser mejores, podamos reparar todo lo que en el pasado ocurrió, y que pues podamos ser siempre fieles a tu voluntad.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Amén. Muchas gracias por su atención. Ojalá y pues estudien bien este tema ahí en su comunidad, estudienlo bien, lean la Biblia. Hasta el momento ya debemos, bueno, así resumido en sí, llevamos ya leídos pues el libro de Josué hasta el segundo libro de los Reyes. Ya en ese segundo libro ya van a ver el exilio un poquito más. Entonces vean la grandeza de la historia, para que pues me faltó mucho, pero ahí ustedes lean y comprendan en su comunidad. Muchas gracias, Dios les bendiga.